Este ejército que ves, vago al hielo y al calor. La república mejor y más política es del mundo, en el que nadie espere que ser preferido pueda por la nobleza que hereda, sino por la que él adquiere. Porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace, y sin mirar cómo nace, se mira cómo procede. Aquí la necesidad no es infamia, y si es honrado, pobre y desnudo un soldado, tiene mejor cualidad que el más galán y lucido. Porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho, que el pecho adorna al vestido, y así de modestia llenos a los más viejos verás, tratando de ser lo más y aparentar lo menos. ¿Hay muchas películas entonces de ajedrez? De ajedrez, sí. ¿Sí? Ahí eso es un tema de películas que ¿Sí? está... Incluso hay alguna española de hace poco sobre un prisionero en un campo de concentración, que el ajedrez pues le sirve... En muchas películas lo común es que el ajedrez a un prisionero o a alguien que está en una situación Sí. le sirve de vía de escape, ¿no? Ah, mental. muy bien. No sabía. Ya hablaremos un día de ajedrez. O sea, Claro, que tendrás que... otro día. Bueno, ¿qué tal? Pero hoy tocan toros. Aunque hoy ya es un mes de vuelta de colegio, septiembre y eso, pero bueno, ¿qué perspectivas hay para el curso? ¿Hay cosas nuevas? ¿Vas a hacer cosas nuevas? ¿Vas a seguir en tu Ministerio de Defensa? Bueno, yo sigo ahí donde ¿Sigues estoy, ahí? sí, pendiente de renovar, porque ya sabes que renuevo ¿Renuevas cada año? año a año, Claro, pero bueno, esto... aparecen siempre proyectos esto nuevos. Como los futbolistas, ¿no? Igual, yo Igual. igual que Modric, ¿eh? A ver si aguanto hasta el Mundial. Hasta el Mundial. Y luego te iba a comentar una cosa. ¿Esto que también como los toreros? ¿Los toreros también renuevan por año o no? ¿O estos son... Bueno, los toreros se plantean las temporadas, ya sabes, ¿no? Tienen la temporada española y la temporada americana, claro. Entonces hacen... Y como además hay un cambio, porque cuando aquí es verano, allí es invierno, pues... Que hacen la América, sí que llaman. Hacen las Américas. Sí, es verdad. Claro. Bueno, yo puse aquí, vamos a ver, liturgia y valor, para hablar de que algo que es tú que lo conoces como militar en activo, el valor se supone a veces al militar, se le acredita cuando ha hecho una buena cosa, y al torero también. Entonces me parecía que eran, no sé, como dos puntos con bastante cosas en común. Claro. Pues se puede aproximar ¿Tú cómo lo ves eso? la milicia y la tauromaquia desde muchos puntos de vista. ¿Sí? Entonces me propusiste el valor y la liturgia, el valor... Pero se puede cambiar, estamos esto, en la televisión admite todo. Claro, pero la película que me propusiste trata el tema del valor y lo trata desde todos los puntos de vista. Y entonces por eso es espectacular el planteamiento de cómo... Tarde de Toros, la película eso del es. 56, ¿no? Es una película vemos un trailer espectacular. Es espectacular, a ver. Primero porque... imagínate que yo no he visto la película. Pues en sí misma... O para alguien incluso que no hubiera ido nunca a los toros. A los toros, sí. Claro, yo la ves y es un poco como una tarde de toros en las ventas, porque es así, la preparación de la corrida en sí, los resultados, el entresijo de la preparación de los toreros, las cuadrillas, los apoderados. A mí se siente uno como si hubiera ido a las ventas en una tarde, porque además es... la cámara te mete en las ventas. Claro, y la película no es muy larga, tiene 80, no llega 80. Que es más o menos pues, el tiempo que puede durar una corrida de toros 56, media. Que las películas no podían pasar de hora y media. O Era por eso. Había una cierta ley no escrita de que el público tenía que, excepto películas como Lo que viento se llevó, o algunas de estas, pero... Que tenían un descanso. Que ponían un intermedio. Visite nuestro bar. Sí, exactamente. Sí. Pues estaba muy bien, los bares de los cines estaban muy bien. Sí, estaban preparados para eso. Y los folletines que te daban, yo no los recuerdo, pero había unos folletines que te daban, y lo de cuando decía que hay bombones y chuches en el entresuelo. Bombón helado, claro. Bombones helados y tal. Pero te decía lo del valor. A ver el valor, a ver cómo se come el valor, porque en el mundo militar parece que, bueno, tienes que tener valor, si no es que eres un inútil, ¿no? O un negado. Claro, pero el valor es una virtud que de entrada presupone el miedo. Es decir, si no hay miedo, no hay valor. Es decir, y el miedo es... El temor es algo natural y además humano, lógico. Humano. Quiero decir, es el instinto de supervivencia. Ante un peligro, lo primero es sentir temor, porque hay que protegerse. Sí. Y entonces ahí viene el tema del valor, y el valor es cómo uno afronta el miedo, y lo puede afrontar de muchas maneras. Como todas las virtudes, hay que buscar el equilibrio. Y en la película nos lo presenta muy bien, porque nos presenta al temerario,
que es el que se excede de valor, no tiene en cuenta los riesgos, no tiene miedo, no tiene miedo, pero es irracional su falta de miedo. Es decir, ¿por qué es irracional? no ha tenido en cuenta los riesgos ni su preparación. Y entonces, pues, ¿quién es en la película? Pues es el espontáneo, que no está preparado para torear en las ventas y aún así quiere torear en las ventas. El quiero y no puedo. Y tiene la conclusión, pues, es mala, claro, evidentemente, tiene una acogida. Y luego está el que tiene demasiado miedo. El que tiene demasiado miedo. Y no es capaz de vencerlo, no, aunque se prepare, aunque vea los riesgos. Que sería el que se bloquea. Sí, en la película es el torero joven, que sí, se llama, ¿cómo es? Rondeño, ¿no? Bueno, Rondeño. El más joven de ellos. El jovencito. El jovencito, sí, que se supone en la película que ha tenido una cornada en otra ocasión, sí, ha cogido miedo y no logra vencerlo. Sí. Bueno, luego en la película ya vemos qué es lo que hace. Pero de entrada es el que tiene... Y luego están los otros dos toreros consagrados, que son lo que en la milicia llamamos una persona audaz. El que tiene iniciativa, puede ser. Claro. El que ha analizado bien los peligros, los riesgos, se ha preparado y dice, bueno, yo me he preparado y con esto de determinados riesgos los tengo solucionados. No los quito todos, pero a los que quedan me enfrento con valor. Los minimizo. Claro. Y entonces por eso creo que la película lo presenta muy bien. Y en combate un militar pues le pueden pasar las tres cosas, ¿no? Puede bloquearle el miedo. Se puede bloquear. Puede tener un exceso de valor y eso le lleva a enfrentarse a un peligro que no va a poder vencer. Y puede ser la prudencia. O puede ser lo suficientemente audaz dentro de lo que es como para tener en cuenta siempre los riesgos. Sí. ¿Y a ti por qué te gustan los toros? A ver, venga, cuéntame. Porque tu padre no era torero. No, por supuesto. No, por supuesto. Militar. Pero que no te viene de tradición familiar. El ser aficionado sí. ¿O te llevaban de pequeño a...? No, tampoco. No, porque era una época en la que, bueno, con la movilidad de para un sitio para otro, no. Y entonces no se televisaban muchas corridas. Bueno, sí se televisaban. En blanco y negro, que venía el vecino, que le llamaban don Marcelo, que decía mi madre que para descansar, viene don Marcelo a las 5 a ver los toros. No hagáis porque ruido, teníais niños. televisor. Teníamos un televisor en blanco y negro, éramos de esas familias que en los años 60, y venía el vecino, el hombre con su bastoncito y su sombrero y tal, y se sentaba a ver los toros. A mí me parecía aquello horroroso. Pero claro, yo quería jugar a la pelota y a los soldados, ¿no? Pero era una época en la que lo que se retransmitía por televisión... Era cultura. Y se tenía un poco la sensación como si uno estuviera asistiendo en realidad. En realidad, sí, venía... Si el Papa salía por la tele y daba la bendición Urbi et Orbe, nos arrodillábamos y la bendición servía. Sí. Y cuando ponían un partido de fútbol o un... Sí, bueno, los partidos de fútbol también era como ir al estadio. Daba esa posibilidad, ¿no? Tú conociste, no sé, igual sí, cuando surgen las televisiones en color, al principio eran inalcanzables económicamente. Y entonces te las ponían en las tiendas de electrodomésticos, te ponían la televisión en color emitiendo un partido de fútbol. Entonces era muy común, seguro que en la hemeroteca habrá imágenes de la gente apiñada alrededor del escaparate viendo el fútbol sin sonido, claro, porque se veía en color. Yo recuerdo perfectamente la primera televisión en color que llegó a casa. Sí. Y era una empresa que hacía televisiones las hacía artesanales. Que las construía. Efectivamente, con piezas de una televisión, de otra, en aquel entonces los circuitos eléctricos todavía no eran... Eran de válvulas. Claro, transistores, válvulas. Los transistores eran al cambio como... ingenieros. Claro, válvulas. Y entonces uno pedía a la empresa un televisor en color. Pero ni el modelo, ni te lo construían, te lo traían y salían... Y te ponía el tío se podía uno pagarlo, ¿no? Y subía uno arriba al tejado, miraba y decía, ya se ve. Y se veía la primera cadena y si tenías muchísima suerte, el UHF. Que los era el UHF. Era per high frequency, que era UHF. Y no existía el mando a distancia. Claro, el mando a distancia eras tú. Efectivamente, sí. ¿No? El hermano pequeño. O el hermano pequeño era el que decía, cambia, chaval. Cambia, ¿no? Pero vamos, cambia, que poco se podía cambiar, ¿no? De 1 a 2, ya está. Pero sí que es verdad que y las corridas de toros se retransmitían corridas. Yo recuerdo las corridas de toros y unos programas, sería muy pequeños, de Félix Rodríguez La Fuente. Salía como que estaba ahí en la selva y era todo cartón piedra. Claro. En aquel entonces el share era el 100%. Entonces, ponías la tele y lo que había.
y había una emisión a las 11 de la mañana, que era una cosa rarísima. Efectivamente, la televisión matutina es posterior. Sí. Digo, que a ti te viene la afición de los toros. Bueno, en casa sí que mi abuelo era muy aficionado a los toros, aunque yo no le conocí, sé que lo era y bueno, pues a través de mi abuela, de mi madre, sí que... Pero no, yo la afición a los toros me ha venido más bien, pues eso, más tarde, ¿no? Cuando ya después llega un momento en la carrera militar en la que uno se puede asentar un poco más en un sitio. Y tienes actividades. Claro, ya tienes más tiempo y sí, siempre, o sea que tú siempre me ha atraído el mundo de los toros. Las corridas de toros es un espectáculo, para ti es un espectáculo, entiendo. ¿O es un arte? Uf. ¿O es algo más? Efectivamente, es algo muy difícil de describir. No es un arte, sin duda, es un espectáculo sí, porque también hay espectadores, es algo que se va a ver. Pero claro, es un espectáculo distinto porque como pues en el fútbol puede haber una lesión muy grave, pero en los toros hay la posibilidad de que el torero tenga una lesión mortal, es más alta, ¿no? Ya. O sea que, por digo que es... ¿Y la de la liturgia? Porque la liturgia en el mundo militar, cuando hablamos en aquel programa que estuvimos, que decía, bueno, y esto ensayáis los desfiles, y dices tú, es una liturgia. Claro. Porque hay tal. Está todo perfectamente escrito y en los toros también, ¿no? Y es verdad que además, igual que los actos militares, pues van evolucionando y hay cosas que se cambian, que se adaptan. En lo militar se adapta fundamentalmente porque cambiamos de armamento, ¿no? Y entonces a veces pues no se puede hacer el acto igual con el mosquetón Mauser que usábamos en la academia que con el CEDME, que con el G36 actual. Bueno, pues es más largo, es más corto, se puede coger y hay que adaptarlo. Los desfiles... cuando se adaptan a los tiempos también. En la época que yo empecé había... La misa formaba parte de los por actos. Ejemplo. Había un movimiento que solo se hacía en misa, que era el rindan, que era ponerse tal. Porque nos arrodillaban. Yo no lo he llegado a coger. Se arrodillaban estando en formación. Y si estaba el patio era liso, bien, pero si estaba en cuesta, pues un arrodillamiento un poco extraño, ¿no? Pero claro, todo eso entiendo que la liturgia va cambiando. Y la de los toros también ha ido evolucionando hasta llegar, bueno, pues al momento actual en el cual ya se admiten pocos cambios, pero sí que ejemplo, es cierto que a lo largo del tiempo hay determinadas cosas que se han ido pues, mejorando, adaptando. Ponerle peto al caballo, por ejemplo, pues eso, por lógica, para proteger al caballo. El peto que lleva el picador. Dices. El que lleva el caballo del picador. Sí, para proteger al caballo, porque antes bueno, pues había muchísimos caballos que sufrían cornadas. Y eso no le aportaba nada al espectáculo, ni al arte, ni a nada. Igual que el valor... Es una pregunta que hago, un comentario, ¿qué te parece? Igual que el valor está asociado desde la antigüedad a los primeros guerreros, ¿no? Que yo quiera buscar. También los toros proceden desde muy antiguo, forman parte de nuestra tradición, o sea, que no es algo que haya alguien inventado en el siglo XVII o el siglo XVI. ¿No? Bueno, es verdad que hay ejemplos de tauromaquia, incluso en la tradición griega, ¿no? El Minotauro y todas estas cosas. ¿Se sabe más o menos de cuándo arranca? Yo creo que no. Bueno, se sabe que desde luego ha habido corridas de toros y espectáculos taurinos desde muy antiguo, ¿no? Y de hecho... en época yo creo que es de Felipe II, que es cuando los corrales que había, el Papa llegó incluso a prohibir las corridas de toros en un momento determinado y el emperador le tuvo que decir, oiga, Papa, métase usted en lo suyo. Era antitaurino el Papa. Bueno, le parecía efectivamente que era un espectáculo que podía chocar con determinados dogmas, ¿no? El no matarás, con el no arriesgar la vida inútilmente, cosas de estas. A lo mejor pero bueno, quiero decir que después eso fue un debate de siglos que al final llevó a la conclusión de que, muy al contrario, ¿no? Hay muchos valores muy similares en la tauromaquia, en la milicia y en la religión también. A mí me pareció, sí, que son como no son corridas de misiones, son casi una misma cosa, ¿no? O sea que, porque yo cuando veo alguna corrida de toros, que ahora, no sé, cuando más me las quieren prohibir, más quiero verla, no sé si es bueno, el efecto contrario. Eso sucede, y más joven es el público. Y más joven es el público. Sí, yo porque los jóvenes son contestatarios. Si uno les dice que una cosa no hay que hacerla, es cuando la hacen. Esto. Voy a tocarlo. Pues lo toco, claro. Entonces, yo cuando veo la cara del torero, o sea, él lo está viviendo, él no está... O sea, veo un actor, por ejemplo, y está interpretando. Un actor... Efectivamente, sí. Tiene un guión, tiene Bienvenida, el uno, el otro...
interpretan al apoderado, al banderillero, son interpretaciones, algunos de su propio trabajo. Pero yo a un torero, cuando le veo torear, no está interpretando, me da la sensación. Bueno, no puede interpretar, ¿no? O sea, porque está en una parte, está, no sé, no digo en trance, pero está como, ¿cómo lo explicaría? Bueno, para verles cuando están en trance últimamente hemos visto a Morante en las ventas, ¿no? Ya sé que. No, yo reconozco que lo vi, me mandaste el vídeo, lo he visto y es distinto a... Se nota, ¿no? Es algo que se transmite. En cambio había otro torero, no se me acuerdo el nombre, que era como muy temerario. Bueno, ha habido siempre toreros... Se acercaba mucho al pitón. Hay toreros que son temerarios y hay algunos que son que dan espectáculo y el verdadero aficionado se da cuenta de que esa temeridad... El postureo. Es eso que llamamos a toro pasado, ¿no? A porque hay toro muchísimas expresiones, ¿no? que empleamos en castellano. ¿No? Esos temerarios que dicen, vamos a atacar por aquí, vamos a hacer esto allá, y aunque luego hay muchas bajas, ¿no? Claro. Que hay mucha correlación. Pero lo de Morante Leví, yo no entiendo mucho, como muy situado, como parecía a veces... No, viviéndolo, él lo tiene que sentir, ¿no? Es un artista en el sentido puro de la palabra, ¿no? Luego vi que le habían acompañado a hombros desde las ventas... Quisieron llevarle hasta el hotel y no dejó la policía, ¿no? Pararon en Manuel Becerra, que está a mitad de camino. Bueno, no sé hasta el hotel Huelí. Si la policía cumplía órdenes, eso era antitaurina, no lo sé. No, bueno, por no cortar el tráfico en Madrid, que es una cosa muy... Pero bueno, y el valor, cuando hablamos en el mundo militar del valor, se le supone acreditado, hemos dicho que sí, está el temerario, está el prudente, pero ¿y cuándo yo tengo que medir si alguien tiene valor? Porque tú, no se puede medir, yo tú creo, ¿no? A un torero le mides y dices, esto sí me lo ha hecho bien, lo ha hecho mal. No sé pero qué. en una situación... Bueno, ya el hecho de salir y enfrentarse a un animal con cuernos que pesa muchísimo más que él... Media tonelada, claro, ¿no? 500 pesa kilos. 400, 500, 500 claro. kilos. Ya eso implica un valor, evidentemente, ¿no? Pero se militar enfrenta a él como los militares. El militar, antes de llegar a un combate, a una situación bélica, a una operación, lleva mucho tiempo de planeamiento. Ha planeado. Bueno, cómo me espero que salga la corrida y qué cosas quiero hacer. Pero claro, luego uno llega a eso que llamaba Clausewitz la incertidumbre, la niebla. Además la niebla, sí. Bueno, que en cuanto uno empieza el combate, el plan normalmente ya, al menos no en su totalidad, sirve. Desaparece. El torero hace igual. El torero, si te fijas en los primeros tercios, lo que hace es tentar un poco al toro, ¿no? Ver por dónde va mejor. Hasta que llega pues empieza lo del picador. Primero con el capote, sí. Entonces le da unos pases, mira a ver, oye, entra bien por aquí, entra bien por allá. Efectivamente, luego a ver cómo va el caballo, si entra al caballo... Normalmente tienen que entrar mínimo 2 veces, ¿no? Y puede picar se va a picar lo que hace el picador. Claro, porque la primera vez el toro embiste al caballo, pero no sabe lo que le espera. Claro. ¿No? La segunda ya sí. Ya sabe. Entonces, si vuelve, está demostrando el animal una valentía, ¿no? Un decir, sí, yo sé que me vas a picar, pero a pesar de todo. Claro. Y en las banderillas. Entonces, llega a la parte final, que es la apoteosis de una faena, que es cuando con la muleta... Que ya el toro está va a hacer la faena porque ya tiene menos fuerza. Y el torero ya sabe, bueno, pues tiene tendencias a levantar la cabeza, a bajarla, viene mejor por la izquierda, por la derecha. O sea, que el torero está haciendo su análisis de riesgos, como lo hace el militar cuando dice... Y adapta la faena que tenía en su cabeza aquella tarde cuando fue... Porque por la mañana ha visto a los toros. Claro, ha habido un sorteo. Sabe que toro va. Y él dice, bueno, yo creo que lo voy a torear así, pero luego el toro hace lo que quiere. ¿Por la mañana hay un sorteo? Hay un sorteo, claro. Se va. ¿Y el torero va allí por la mañana? Van allí tranquilamente y se sortean. Ese es el tuyo. Se sortean primero se seleccionan porque los toros son 6. Sí, luego tienen los sobrantes que tienen, ¿no? Luego hay sobreros, entonces primero se seleccionan cuáles son los 6 que se van a torear. Claro. Algunos a lo mejor en el traslado, pues uno se ha roto una pata, se ha estillado un asta. Claro. Y entonces se coge cuantal y los sobreros. Y se reparió. Pues y por eso cuando uno llega a la plaza, pues el folleto con el programa está hecho. Y viene hasta el nombre del toro. Y luego ya viene un papelito en el cual ese se ha hecho esta mañana, donde dice primero torea no sé quién y con el toro tal, y ahí ya viene la distribución. O sea que tiene bastante similitud con el mundo militar. Sí, yo creo que sí, que se le pueden sacar... El valor es evidente, el enfrentarse a lo desconocido, el tener que planear y prepararse, el confiar en un equipo, porque el torero es el torero y la cuadrilla. Claro, sí, bueno, aquí hemos puesto
estas imágenes. Yo es que tengo una anécdota, te voy a contar muy graciosa, de cuando era pequeño. ¿A ti te operaron de amígdalas? De amígdalas, no. Pero en mi generación... No. Sí, se operaba mucho. 6 o 7 años, en mi generación no te preguntaban, decían, vente para acá. Se quitaban. Te las quitaban y luego demostraban que si estaban ahí era por algo. Porque era una protección para la faringitis. Claro. Bueno, el caso es que a mí, cuando yo era muy pequeño, sería año 65, 64, me operaron de amígdalas y te decían luego que tomases algo frío y tal, que eso ya ni lo recuerdo, pero sí recuerdo que mi padre me regaló una plaza de toros, pequeñita, con los toreros. Entonces estos que están aquí no eran los mismos, pero yo recuerdo que, claro, hasta que luego ya llegaron los soldados, pues ya los toreros pasaron a otra vida. Pero yo aquellos años, pues jugaba con los toreros, que si venía el picador, que si venía no sé qué, claro, en las fantasías que juega un niño cuando es pequeño. Claro. Cuando tienes los soldaditos, pues juegas con los alemanes, con los americanos, con los españoles. Sí, yo tenía un fuerte con el séptimo de caballería y los indios. Porque nos inundaron con castas. Porque las películas eran Pero esas, yo recuerdo cuando paso por Ventas, sí me acuerdo, porque como mis padres vivían cerca, y me llevaban ahí de pequeño con el cochecito y que me regalaron aquella plaza de toros, que antes, pues lo que vemos aquí, que era como de corcho. Claro, yo era muy pequeño, pero era, o sea, lo que puede significar, porque claro, yo ya te preguntaría, ¿y si una animalista o una a favor de, o antitaurino, como lo quieras, o antimilitar, que también los hay? Por supuesto. O sea que, ¿cuál sería el discurso? No para convencerle, porque el que no quiere cambiar de carril es cosa de cada uno, ¿no? Claro. Pero, ¿cuál sería el discurso? Porque, digo, la tauromaquia yo creo que es un arte más que un espectáculo, me parece que es algo más que un espectáculo. Y el mundo militar, no digo que sea un arte, pero no se trata de darse con la maza, sino que hay una parte en que la cabeza se emplea para pensar y luego para llevar el casco también, ¿no? Entonces, ¿qué mensajes le podría dar a esas personas que son, pues, antitaurinos por un lado, o antimilitares o antibélicos por otro? Bueno, eso, las encuestas, los estudios sociológicos indican que hay un tanto por ciento, normalmente muy pequeño, de gente que es anti algo, que lo es por un motivo ideológico que no va a cambiar, le expliques lo que lo expliques, porque no es racional su posición, ¿no? Él es anti eso y... Vale, eso es una minoría. Sí que hay una mayoría a los cuales pues se les pueden explicar muchísimas facetas, ¿no? En la parte militar lo lógico es ir por el pensamiento que llamamos realista. Sí. Es decir, prohibir la guerra sería algo estupendo, pero no serviría de nada, porque se ha demostrado que prohibirla no la elimina. Nosotros podemos decir, nadie va a recurrir a la guerra, pero al final alguien recurre a la guerra y eso es, pues hemos creado Naciones Unidas, la Sociedad de Naciones, conferencias y sigue habiendo guerras y entonces lo que hay que hacer es asumir que existe la guerra, la inseguridad, las amenazas, los riesgos y hay que afrontarlos. Y entonces el tener a una serie de personas especializadas en afrontar una amenaza de tipo militar o todos el tipo de cosas que hoy en día hacen los ejércitos, que no todos son guerras, ¿no? De hecho, la gran mayoría son otro tipo de contribuciones a la seguridad, operaciones de paz, de mantenimiento, de ayuda humanitaria, de apoyo a la población. ¿Tú consideras que de cara al antimilitarista o cuando se habla dice no suba más los gastos de defensa, no sé qué, no lo baje, bájalo más? No es incompatible con tener un Estado de Derecho, sino que necesitas tener una seguridad. Y eso te lo garantizan los expertos, que son, como decía Churchill, los que conducen la guerra. Si yo no gasto en defensa, eso no va a impedir que el enemigo gaste en defensa. Claro. Y cuando digo el enemigo, es todo aquel que quiere poner en peligro nuestro estilo de vida, nuestra sociedad. Que pueden ser terroristas, que pueden ser estados fallidos, que pueden ser movimientos totalitarios, puede ser cualquier tipo de... ¿Y en el caso de los toros? En el caso de los toros, normalmente la aproximación suele venir por la parte de la ecología, que es lo que hoy en día mueve a muchos animalistas que entienden mal el mundo de la tauromaquia a enfrentarse. Tú has contado una anécdota. Por ejemplo, mis bodas de plata de casado, los 25 años de casado, los celebramos, mi mujer y yo y mis hijos, un fin de semana en una finca de una ganadería taurina, de toros de lidia.
donde, bueno, pues es una experiencia muy bonita, está con el mayoral, ve cómo se crían las vacas. El mayoral es el jefe de la... El mayoral es el, bueno, es el pastor o el que... sí, el jefe... El jefe de lo que hay. Pero ya el jefe pegado al campo, sí, campo. No es el dueño de la ganadería, no, sino es el que se ocupa de las labores, de verdad, de ir a dar de comer a la manada, de llevarla de un sitio para otro. ¿Y estuvisteis ahí? Y estuvimos en una finca, que bueno, muchas ganaderías, para complementar un poco la parte económica, pues también otras cosas. hacen turismo taurino, ¿no? Y bueno, pues había cosas interesantísimas, ¿no? sobre cómo se mantiene el ecosistema para permitir que el toro de Lidia pues siga existiendo como especie, ¿no? Cómo se protegía a la vez otras especies, por ejemplo el lince ibérico, sí. En esta finca se protegía y se trataba, por ejemplo, de que la población de conejos, que es de lo que se alimentan fundamentalmente los linces, se mantuviera. Entonces se protegían las madrigueras de los conejos con ramas para evitar que el que acabara comiéndose los conejos fueran los búhos, las aves de rapiña. Y es lo que pasa, cómo se mantenía todo ese ecosistema, y era necesaria la mano del hombre para que se mantuviera, porque si lo dejamos tal, pues unas especies aparecen, otras desaparecen. Eso pasa ahora con los gatos. No me digas. Los gatos, sí, yo lo oí, no sé dónde leí el otro día, que claro, hay mucho gato que se ha hecho doméstico, ocupa, o sea, animal de compañía o mascota, sí. Y claro, su función, como decía Confucio, dice, da igual que el gato sea blanco, que sea negro, lo importante es que cace ratones. Entonces, claro, dice que hay muchos gatos ya que, como llaman ya, su alimentación, su bolsita de cereales... ¿Para qué va a cazar ratón? Entonces, claro, su sentido de supervivencia ha desaparecido, o sea, se han hecho como funcionarios, diciendo, a mí me dan la comida aquí, yo como... Que nos pasa un poco también a los seres humanos. Los seres humanos igual. Nos hacemos urbanitas, el tanto urbanita por ciento de desayuno, comida y cena, 5 comidas... Tanto por ciento de población en el mundo que vive en ciudades aumenta y aumenta y aumenta. Cada vez más gente vive en ciudades. Cada vez es más fácil ver un perro y un gato y no se pelean. Y por eso, por ejemplo, sorprende la tauromaquia, porque ya el hombre no está acostumbrado a enfrentarse en el día a día a un peligro que ponga en peligro su vida. No, realmente en las ciudades estamos muy protegidos, está todo muy reglamentado, hay semáforos, hay policía. Oye, pues eso, un día tenemos que hablar de eso, esa ruta de esa ganadería, cómo se ve eso. Hay muchas, ¿no? Nosotros fuimos a una que estaba en Jaén, pero en Salamanca hay muchas también. Y bueno, pues uno ve, por ejemplo, los toros tienen que estar en forma. Y entonces, ¿qué hacía el mayoral? Pues ponerles el alimento, el pienso, o que hay que complementar un poco la alimentación del toro cuando no hay bellotas. Se lo ponía lejos de donde tenían el agua, que es donde normalmente van a dormir. Y entonces se mueven de un lado para otro, corren. En otras ganaderías, pues depende de dónde estén. En Toledo, pues la del Conde Mayalde, recuerdo que también la hemos visitado. Y bueno, pues lo que hacían es, hay caminos por los cuales, y es impresionante ver una manada de toros al galope desbocado. Y tú vas en el coche, claro. Tú vas en el coche. O estar a una distancia prudencial y detrás de una valla. Sí. Claro. Lo bonito es ir a caballo. Eso para otra. Muy bien. Oye, entonces, liturgia y valor, ¿cómo puntuarías tú esta película? Para mí la película es un 10, porque es redonda, es una película redonda, explica perfectamente los problemas que pueden afectar porque claro, al final el torero es un ser humano. Claro. Entonces el personaje que hace Antonio Bienvenida, que es un torerazo y un actor muy bueno, que participó en muchas películas, actuó. Y de repente tiene una acogida no muy grave porque le acaban de decir que su mujer está embarazada, claro. Abstraerse de eso, se ha despistado, ha perdido un poco la concentración. Nos pasa un poco a nosotros cuando estamos de misión y llamas a casa y hay un problema. Dicen, pues tiene paperas o te han sacado una muela. Pues te afecta, te tiene que afectar, claro, aunque no puedas hacer nada. Claro, y además estás ahí. Oye, pues si te parece, vas para el ministerio ahora. Sí, ahora mismo, pues te acompaño. Volvemos, si quieres. Pues fenomenal. Vale. Muchas gracias. Venga, un placer, igualmente. como siempre. Aquí la más principal hazaña es obedecer. Y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar. Aquí, en fin, la cortesía, el buen trato, la verdad, la firmeza, la lealtad, el honor, la bizarría, el crédito, la opinión, la constancia, la paciencia, la humildad y la obediencia,
Fama, honor y vida son. Caudal de pobres soldados que en buena o mala fortuna, la milicia no es más que una religión de hombres honrados.